Los estados financieros son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Constituyen la manifestación fundamental de la información financiera, mostrándonos los activos, los pasivos, el capital, los resultados de la empresa, así como su flujo efectivo con la finalidad de tomar decisiones económicas. ¿Qué son los estados financieros y para qué sirven? Los estados financieros son reportes contables que muestran la situación económica de una empresa. Muestran resultados, nos ayudan a identificar deudas, cuáles son nuestros recursos, podemos dar información a través de ellos, nos ayuda a planificar y a generar transparencia. Las características y los componentes de los estados financieros están normados por lo que nos dicen las normas de información financiera A y las normas de información financiera serie B. La finalidad principal es proveer información útil, confiable, comparable para los usuarios de la información, inversionistas, acreedores, autoridades. Pero ¿de dónde nacen o cómo hacemos los estados financieros? Los estados financieros los elaboramos con los saldos que nosotros obtuvimos de la balanza de comprobación. La balanza de comprobación es el concentrado de los saldos de los esquemas de mayor de cada una de las cuentas. La balanza de comprobación determina los saldos deudores y acreedores de cada una de las cuentas para con esos saldos nosotros elaborar nuestros estados financieros. Esta es una balanza de comprobación. Aquí tenemos los movimientos que tuvo bancos, deudores, movimientos acreedores y su saldo final. Con estos saldos que vemos en las últimas columnas son los que nosotros utilizamos para elaborar nuestros estados financieros. Para elaborar nuestros estados financieros, lo primero que tenemos que hacer es identificar de todas las cuentas que tenemos en la balanza, cuáles representan activos, pasivos, ingresos, gastos o patrimonio o capital. Los estados financieros que manejamos principalmente son el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, el estado de situación financiera, también conocido como balance general, y el estado de flujos de efectivo. El primer estado financiero que nosotros elaboramos es el estado de resultados, y el estado de resultados nos dice la rentabilidad de la empresa. ¿Qué significa rentabilidad? Es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Este estado de resultados es una comparación entre ingresos y gastos para determinar si la empresa tuvo una utilidad o tuvo una pérdida. Después elaboramos el balance general. El balance general nos dice cuáles son los recursos que tiene la empresa y cuáles fueron las fuentes que ayudaron a la empresa a conseguir estos recursos. Nos muestra la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas, la liquidez, todo lo que debe, todo lo que tiene. Después vimos el estado de flujo efectivo. Informa sobre la liquidez del negocio. Este estado financiero nos ayuda a identificar en qué se gastó el dinero que la empresa generó. El estado de cambios en el capital contable es un estado financiero que nos muestra los movimientos que tuvo la cuenta de capital contable durante los ejercicios. En el balance general nosotros vemos un rubro de capital contable y sus respectivas cuentas, pero está nada más el saldo. Este estado financiero nos muestra los movimientos específicos tanto de reservas, dividendos, aumentos de capital, disminuciones, utilidades generadas, pérdidas. Eso es lo que nos muestra el estado de cambios en el capital contable. Entonces, tenemos el primer estado financiero que nosotros elaboramos, es el estado de resultados integral. Presenta ingresos, costos, gastos para determinar si la empresa tuvo utilidad o pérdida. Después elaboramos el balance general o estado de situación financiera y nos muestra activos, pasivos y capital. Activos, los recursos de la empresa; pasivos, sus obligaciones; y capital, el dinero invertido por los socios y las utilidades o pérdidas generadas. El flujo de efectivo es un estado financiero que nos dice en qué se gastó el dinero generado por la
por la compañía, clasificando las diferencias en fuentes de operación, inversión y financiamiento. Después viene el estado de cambios en el capital contable, que nos muestra las modificaciones que hubo en las cuentas de capital durante de un ejercicio a otro. Vamos a empezar con el estado de resultados. El estado de resultados es un informe financiero que detalla ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida neta de una entidad en un periodo. Busca mostrar el desempeño financiero, permitiendo la toma de decisiones al evaluar la rentabilidad operativa. Entonces, el estado financiero que nos muestra la rentabilidad es el estado de resultados. Acuérdate que rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad. Las cuentas que nosotros utilizamos en el estado de resultados son cuentas de ingresos y cuentas de gastos. Las cuentas de ingresos son ventas, son los ingresos a los que se dedica la empresa de sus ventas propias a sus clientes. Productos financieros son intereses cobrados o ganados, ganancias en tipo de cambio. Otros productos son ingresos extras, son aquellos ingresos que provienen de una fuente que no es propiamente una venta. Por ejemplo, la venta de desperdicio, la venta de un equipo depreciado, esos serían otros ingresos. Dentro de las cuentas de gastos, el gasto principal y más importante que tienen las empresas es costo de ventas. Y el costo de ventas representa cuánto me costó esto que yo estoy vendiendo. El siguiente gasto es los gastos de operación dentro de una empresa se clasifican de acuerdo al departamento que los genere. Gastos de venta, todos los gastos que se generaron en el departamento de ventas, fletes, comisiones, salarios, rentas, depreciaciones de equipo de transporte y todo lo relacionado con el departamento de ventas. Gasto de administración, vamos a registrar todos los gastos relacionados al departamento, sueldos, papelería, depreciación de equipo de cómputo, rentas, gastos, teléfonos, todo se registra de acuerdo al departamento que lo genere. Los gastos financieros corresponden los gastos por intereses, comisiones, pérdidas en tipo de cambio, todo lo relacionado al sistema financiero se carga como un gasto financiero. Todo lo que nosotros pagamos, todo lo que nosotros cobramos está como producto financiero. Otros gastos son gastos extras, en los cuales no son propiamente de la operación de la compañía. Por ejemplo, tienes un equipo de transporte, sufre un accidente, pérdida total, lo que te faltaría por depreciar sería otros gastos, porque pues es una causa de fuerza mayor que no corresponde a la operación de la empresa. Impuestos a la utilidad. Son los impuestos generados. Todas las empresas que generen utilidades tienen la obligación de pagar impuestos al Estado, entonces, o a la federación. Entonces, esos impuestos se generan directamente del resultado final del estado de resultados. Cuando el estado de resultados tenga utilidad, tiene la obligación de pagar impuestos. Si en el estado de resultados nosotros llegamos o determinamos una pérdida, ahí pues no existe la obligación de hacer nuestra reserva de impuestos. Dentro de las fórmulas que utilizamos en el estado de resultados, primero, la primera utilidad que vamos a determinar es la utilidad bruta. La utilidad bruta se determina restando de las ventas el costo de ventas. ¿Cuánto me costó esto que yo estoy vendiendo? Entonces aquí tienes tu venta a precio de venta y tienes cuánto te costó esto que tú estás vendiendo. Esa diferencia es la primera utilidad y se llama utilidad bruta. A esta utilidad bruta vamos a ir a quitarle todos los gastos operativos. ¿Cuáles eran los gastos de operación? El gasto del departamento de ventas, el gasto del departamento de administración, gasto de dirección, gastos de operación, todos los gastos de los departamentos con los que cuenta la empresa para poder operar se van a restar de esta utilidad bruta y vamos a determinar la utilidad operativa. Antes de determinar nuestra siguiente utilidad, tenemos que calcular nuestro resultado integral de financiamiento. Aquí tenemos que comparar
gastos financieros y productos financieros. Ya que calculemos el resultado integral de financiamiento, vamos a restar de la utilidad operativa el resultado integral del financiamiento, otros gastos y productos, y vamos a llegar a la siguiente utilidad, que es la utilidad antes de impuestos. Si la empresa tiene utilidad, vamos a hacer una reserva de los impuestos que le podrían corresponder a esta utilidad. Entonces, una vez calculados esos impuestos, vamos a restarla. Utilidad antes de impuesto menos impuestos correspondientes, vamos a tener la utilidad neta del ejercicio. Acuérdate que si aquí tú ya tienes una pérdida, no es necesario provisionar impuestos. Hasta aquí terminaría el ejercicio, pérdida del ejercicio. Pero como si en caso de tener utilidad, hay que hacer la provisión de los impuestos que nos podrían corresponder por esta utilidad. Esta es la estructura. Como pueden ver, ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. A la utilidad bruta le quitamos los gastos operativos, tengo la utilidad de operación. A la utilidad de operación le quitamos el resultado integral de financiamiento, otros gastos y productos, y tengo la utilidad antes de impuestos. Calculamos el impuesto de acuerdo. Esta tasa es nada más un ejemplo, porque cada año las leyes fiscales se modifican y pues esto depende de la tasa vigente en el momento de hacer nuestro estado de resultados. Esta es la utilidad neta del ejercicio. Un estado financiero que no tenga el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha en que se elaboró, quién lo elaboró y el nombre y firma de quien lo elaboró, pues no va a tener validez. ¿Por qué? Pues porque no vamos a saber de quién es ni quién lo hizo. Ok, entonces la estructura que debe llevar un estado de resultados es encabezado, donde vamos a poner nombre de la empresa, identificación del estado financiero, periodo que corresponde. El cuerpo es pues toda la estructura de las cuentas con sus importes. A esto se le llama cuerpo, estructura básica del estado financiero. Y pie, dentro del pie debe de ir el nombre de quien elaboró el estado financiero, firma, a veces le ponemos el puesto o lo que representa para la empresa, ya sea contador, representante legal, accionista. Esta es la estructura del estado de resultados y los componentes que debe llevar para que tenga validez. Vamos ahora a pasar con el balance general. El balance general nos muestra la posición financiera de una entidad, activos, pasivos y capital para nosotros poder tomar decisiones. La estructura es activo es igual a pasivo más capital. Debe reflejar el equilibrio financiero. O sea, estos activos de alguna manera nosotros los compramos con alguna fuente. Estos son tus recursos que tú tienes para trabajar y fueron comprados por alguna de estas dos fuentes, ya sea una deuda o la aportación de los socios. Por eso refleja el equilibrio financiero. La clasificación de sus cuentas siempre es a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo es un año de vencimiento y los largos plazos se vencen a más de un año. El balance general puede presentarse en forma de cuenta, que es poner a un lado los activos y por otro el pasivo y el capital, o en forma de reporte, que es todo seguido, activo menos pasivo igual a capital. La clasificación de los activos. Primero, un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que esperamos recibir un beneficio económico futuro, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a una entidad. Los activos se clasifican de acuerdo a su disponibilidad en circulantes y no circulantes. Los circulantes son los que yo voy a convertir en dinero en menos de un año. Y los no circulantes son inversiones a largo plazo o activos que yo compré para usarlos, no para venderlos, como terrenos, edificios, maquinaria, también los que vencen en más de un año como una inversión permanente,
un depósito en garantía, y esos son los activos. Ahora los pasivos. Los pasivos es una obligación presente de la entidad identificada, cuantificada en términos monetarios que representa una probable disminución futura de recursos económicos derivada de las operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la entidad. Se clasifican de acuerdo a su exigibilidad. ¿Cuándo los tengo que pagar? Si los tengo que pagar en menos de un año, se clasifica en corto plazo. Si son más de un año, es largo plazo. En estas cuentas vamos a encontrar todas nuestras deudas, como es proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, pero también todas nuestras obligaciones. Por ejemplo, si un cliente nos da un anticipo, pues nosotros tenemos la obligación de entregarle los artículos o los bienes que nos compró. Entonces, no nada más son deudas, también son obligaciones las que registramos dentro de nuestros pasivos. El capital contable es el valor residual de los activos de la entidad menos los pasivos y se clasifica de acuerdo a su origen. Contribuido son las aportaciones de los dueños y accionistas. Ganado es el resultado de las operaciones obtenidas en el estado de resultados, ya sean utilidades o pérdidas, van registradas en el capital ganado. La presentación del balance general, más o menos así, tenemos activos, que son los recursos, pasivos, mis obligaciones o deudas, capital es la diferencia entre activo menos pasivo, y los activos son bienes y derechos, deudas y obligaciones, y diferencia aritmética entre activo menos pasivo. Se clasifican circulante, no circulante, corto plazo, largo plazo, contribuido y ganado. La estructura del balance, igual que el estado de resultados, debe de llevar el encabezado, cuerpo y pie. Dentro del encabezado, el balance general lleva solamente la última fecha, no es por un periodo, es a una fecha determinada. En cambio, el estado de resultados es por un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre en el caso de una empresa que se creó antes del 1 de enero. Si, por ejemplo, nosotros creamos la empresa en junio, mi primer estado de resultados va a ser de junio a diciembre y ya posteriores años ya lo voy a tener por un periodo completo. El estado de resultados entonces es por un periodo determinado y el balance general es a una fecha determinada. Para hacer nuestro balance general, primero tenemos que identificar cuáles son mis cuentas de activos circulante, no circulante, otros activos. La clasificación del balance o la presentación la haremos en 4 columnas. En la primera columna vamos a poner todas las cuentas que tengan sus complementarias, como por ejemplo mobiliario. Si aquí tuviera su depreciación, pues aquí pondríamos mobiliario, la depreciación, y en la segunda columna pondríamos el valor neto del mobiliario en el ejercicio. En la columna número 2 vamos a poner todas las cuentas. En la 3 vamos a poner las clasificaciones circulante, no circulante, otros activos. Y en la 4 vamos a poner el total de activo, pasivo y capital. Entonces, aquí también el pasivo corto plazo, si hubiese pasivo a largo plazo, aquí lo pondríamos y el total de pasivo sería la suma de los dos. Cuando nosotros hacemos nuestro balance, tenemos que ir a nuestro estado de resultados y traernos la cuenta de los impuestos y la utilidad neta del ejercicio para agregarle al balance. Aquí agregamos la utilidad y los impuestos para que mi balance general me pueda cuadrar. En este momento, ya agregamos los impuestos y la utilidad y mi balance general está cuadrado. Hay que firmarlo, hay que ponerle el nombre de quien lo elaboró, el nombre de la empresa, la mención que es un balance y la fecha en cual se elaboró el balance general.
Por ejemplo, el 31 de diciembre quiere decir que el día 31 de diciembre la empresa en su almacén tenía 120 pesos. En el banco tenía 300 pesos. En clientes por recuperar, 50. Que al 31 de diciembre la empresa le debía a sus proveedores 140. Así se lee el balance general. La presentación del balance puede ser en forma de reporte, como es este caso, todo para abajo. Activos aquí, luego pasivo y luego capital. Y la fórmula que se representa es activo menos pasivo nos va a dar igual al capital. Cuando nosotros ponemos dos rayitas así, quiere decir que está terminado mi estado financiero. Este es en forma de reporte. Activo, pasivo y capital. Todo para abajo, la firma, el nombre de la empresa. El estado de cuenta es una fórmula donde nos permite ver por un lado todos los activos y por otro lado todos los pasivos y capital. Y de esta manera nosotros presentamos el total de activos debe de ser igual a la suma de pasivo más capital. 5 millones y esta forma de presentación del balance se llama en forma de cuenta. El estado de flujo efectivo es un informe que nos dice la liquidez de la empresa, qué pasó con el dinero que la empresa generó en el ejercicio. Para este estado financiero tenemos otro videito, nada más lo vamos a mencionar. El estado de cambio de capital contable también está en un apartado aparte y nos muestra todas las modificaciones que tuvo el capital contable dentro de un periodo determinado. Los elementos complementarios de los estados financieros son notas a los estados financieros, dictámenes a los auditores independientes. Estas notas son, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un documento por cobrar, podemos agregar una nota para decir cuándo lo debemos de cobrar o cuándo debemos pagar algún préstamo o qué tasa de interés estás pagando por algún crédito. Entonces, estas notas consisten o nos ayudan a entender más qué es lo que se está registrando en el balance. Y lo puedes hacer en una hoja complementaria o atrás del mismo estado financiero. Vamos a hacer un ejemplo del balance general y el estado de resultados. Aquí dice, la compañía del primero S.A. presenta los siguientes saldos al 31 de marzo del 2024, con los que se pide elaborar el estado de resultados y el balance general. La compañía inicia operaciones el 1 de enero del mismo año. Aquí esto nos dan los saldos de las cuentas obtenidos de una balanza de comprobación. Lo primero que tengo que hacer es yo identificar cuáles son mis cuentas de activo, de pasivo, de capital, del estado de resultados para después ya formar mis estados financieros. Por ejemplo, bancos, activo circulante, edificio, activo no circulante, depósitos en garantía, activo no circulante, gastos de administración, estado de resultados, clientes, activo circulante, gastos de organización, otros activos, costo de ventas, estado de resultados, otros productos, estado de resultados, y así nos vamos clasificando cada una de mis cuentas. Después voy a identificar cuáles son del estado de resultados, cuáles son del balance general. Y con estas voy a empezar. Acuérdate que el primer estado financiero que nosotros debemos de elaborar es el estado de resultados porque los impuestos y la utilidad necesito incorporarlos al balance general para que me puedan cuadrar. Aquí tenemos el nombre de la empresa, la mención que es el estado de resultados, la fecha y empezamos con ventas. Ventas, aquí tengo 900 menos costo de ventas, determino mi utilidad bruta. A esta utilidad bruta le voy a quitar los gastos de operación, que son gasto de venta, gasto de administración, y voy a obtener mi utilidad de operación.
Si te fijas, nuestro estado de resultados también está elaborado en 4 columnas para tener una visión, por ejemplo, en este caso, cuánto fueron mis gastos operativos, y son los que yo voy a restar de mi utilidad bruta. Después voy a determinar el resultado integral de financiamiento, que va a ser igual a los gastos financieros menos los productos financieros. Aquí los productos financieros están en rojo porque para que identifiquen que productos financieros y otros productos es un ingreso, no es un gasto. Por eso vamos a tener que si tuve gastos 20 y productos menos 5, quiere decir que yo tuve un resultado integral de financiamiento a cargo por 15 porque fueron mayores mis gastos que mis ingresos. Después vamos a tener otros gastos y otros productos. 10 menos 15. Voy a tener unos ingresos adicionales de 5. Por eso está negativo aquí. Es 5, quiere decir que es un ingreso. Entonces, a la utilidad de operación menos el resultado integral de financiamiento menos otros gastos y productos, voy a tener mi utilidad antes de impuestos. Como aquí tuve una utilidad, voy a hacer la provisión de mis impuestos y determino mi utilidad neta del ejercicio. Voy a terminar mi estado de resultados firmando y poniendo mi nombre y también, si se puede, pues el puesto. Una vez que elaboramos el estado de resultados, vamos a elaborar mi balance general. Primero lo vamos a elaborar en forma de reporte. Forma de reporte, vamos a poner activo, pasivo y capital todo para abajo. Vámonos a las cuentas de nuestra clasificación y nos vamos a traer primero bancos, luego edificios, luego los pasivos. Entonces vamos a empezar con el activo circulante. Bancos, clientes, funcionarios, almacén. Los activos circulantes también se clasifican de acuerdo a cómo tú los obtienes el dinero más rápido. Entonces, en el banco, por eso siempre ven aquí primero caja, porque pues ahí tienen el dinero en la empresa. Después bancos, clientes, funcionarios y al final siempre vamos a ver almacén. ¿Por qué? Porque almacén es el activo circulante que más tardo en convertir en efectivo. ¿Por qué? Porque primero lo tengo que vender y luego lo tengo que cobrar. Entonces siempre va a estar aquí abajito. Entonces, esta clasificación también se pueden guiar ustedes con un catálogo de cuentas para ver cuáles son las cuentas que van primero y cuáles van después. En el caso de los activos no circulantes, también se clasifican de acuerdo a lo que yo me voy a tardar más en convertir en dinero. Por ejemplo, lo último que voy a vender, si yo vendiera mi empresa, va a ser mi terreno, mi edificio, mobiliario, depósitos en garantía. También esta clasificación va de acuerdo a hasta cuándo lo vas a convertir en dinero. Lo que más te vas a tardar en recuperar va primero y así sucesivamente. Sumamos la clasificación de no circulantes y luego ponemos otros activos que son gastos de organización. Estos son gastos anticipados que la empresa gastó cuando inició su negocio, ya sea de organización, instalación o preparativos, y se consideran como un activo que se va a ir amortizando a gastos durante el tiempo determinado por la empresa. Dentro de las clasificaciones puedes considerarlo como activo no circulante o puedes clasificarlo como otros activos porque esto es un gasto que ya pasó y que no vas a convertir en dinero a largo plazo. O sea, es algo que tienes que amortizar, pero puede ir como activo no circulante o como otros activos. Sumamos y en la columna número 4 ponemos el total de mis activos. Después seguimos con mis pasivos, proveedores, acreedores y aquí, ojo, muy importante, acuérdate que los impuestos que tú generaste aquí en el estado de resultados te lo tienes que traer al balance general como un impuesto por pagar. Sumamos y este es mi total de pasivos. En este caso no tuvimos pasivos largo plazo.
Vámonos con mi capital social y aquí en el capital ganado vamos a ir a poner la utilidad neta del ejercicio que nosotros generamos. Entonces, estas dos cuentas sí o sí se tienen que venir a incluir a mi balance general para que me pueda cuadrar. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, tengo una pérdida, la pérdida aquí, en lugar de decir utilidad, vamos a poner pérdida del ejercicio y va a ir en negativo. Sumamos el capital contribuido, el capital ganado, y ahora sí vamos a ver si nuestro balance está cuadrado. Activo menos pasivo me da igual a mi capital. Esta presentación de balance es una presentación en forma de reporte, donde el activo menos el pasivo es igual al capital. Por último, esta es la representación de este mismo balance, pero ahora en forma de cuenta. La diferencia principal es que por un lado tengo todos mis activos y enfrente tengo mis pasivos y mi capital. Aquí la formulita final es que el total de activo más pasivo me da igual a mis activos. Perdón, pasivo más capital debe ser igual a mis activos. Esta es una presentación en forma de cuenta que también lleva encabezado, todo el cuerpo y pie para que tenga validez. Muy importante. La firma y quién lo elaboró es muy importante para que tu estado financiero tenga validez. En conclusión, la elaboración de los estados financieros permite a las empresas evaluar su rentabilidad, su solvencia, su liquidez, reportar con transparencia que refleje una confianza a los usuarios de lo que se está leyendo en los estados financieros es la verdad de lo que pasa en la empresa. Y también los estados financieros nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, con Hacienda, con nuestras autoridades para determinar bien los impuestos que tenemos que cumplir. Por su atención, muchas gracias.